Son las 9 de la mañana con 10 minutos y ya preparados para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy. Está con nosotros uno de nuestros habituales, Pablo Rodríguez, cientista político, investigador del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y se suma además a nuestro panel el día de hoy la subdirectora de Incidencia Social y Política de Corporación Miles Chile, Luz Reidel. ¿Cómo estás, Luz? También muy bien. Bienvenida y gracias por incorporarte a nuestro panel. Muchas gracias, encantada. Oye, vamos a ir de inmediato a comentar un poquito lo que tenemos nuestro tema del día, como es tradicional también para motivar a quienes nos están escuchando y nos están viendo. Le hacemos la misma consulta a quienes nos acompañan en el panel. Y hoy día nos quedamos un poco con esta noticia que viene de Alemania en torno a lo que es la congelación de precios de alquiler de vivienda hasta 2029. Se trata de una medida que se maneja desde el año 2015 y establece que todo contrato nuevo de arrendamiento, la renta no puede superar en más de 10% el alquiler comparativo local, es decir, lo que paga un inquilino por una vivienda comparable en la misma zona. Un tema que tiene que ver con Alemania. Muchas veces tratamos de exportar algunas ideas, algunas propuestas, algunas son más aplicables, otras no, pero lo complejo que puede ser el aumento del arriendo en una vivienda en comuna X en la región metropolitana o en el país, de verdad que complica. Sabemos que está muy de la mano con el IPC el tema de ir reajustando el arriendo. ¿Cómo ven medidas de estas características aplicarlos por acá en nuestro país, Pablo? A ver, es difícil porque lo que alcancé a revisar, a ver de la noticia, tiene que ver con una política social que Exacto. En Alemania está mucho más expandida, sí. y una presencia del Estado más activa y con otro modelo, que hay que reconocerlo. Hay menos mercado. Exactamente, entonces es lógico o esperable que pudiera haber ese tipo de política. Entonces, si uno hace el símil con lo que pasa en Chile, obviamente es más difícil, no hay que negarlo. Pero al mismo tiempo, también lo que miré un poco tenía que ver con que, así como pasa en Chile también, en su momento el Tribunal Constitucional de Alemania hizo ciertos reparos a una modificación en Berlín. Respecto también a las políticas de arriendo y este límite o el control al aumento de precios de los arriendos. Entonces, creo que una discusión que tampoco está resuelta del todo, aun cuando Alemania, insisto, tiene una política mucho más social, mucho más expansiva, mucho más grande, con mucha más presencia del Estado y con mucha más limitación a lo mejor en ciertos ámbitos, pero no fuera de la discusión de cómo eso puede coartar libertades de las personas que son los propietarios de esa vivienda. Exacto, ahí, Luz, nos encontramos también con un elemento de realismo a la hora de pensar en nuestro país y efectivamente los esperables o los márgenes, estándares esperables de presencia estatal en ciertas tomas de decisiones, y que es una gran discusión que se da a nivel político en nuestro país. No sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente, yo creo que ambos procesos constituyentes giraron mucho en torno a precisamente este tema, y ahí coincido con el compañero, ¿cierto? Existen limitaciones legales a generar este tipo de medidas, pero también hay que preguntarnos cómo el Estado de Chile está respondiendo a garantizar el derecho a la vivienda de las personas que viven en nuestro país. Tenemos limitaciones, ¿cierto? Formales, legales, pero efectivamente hay un derecho humano que es provisto en mayor medida en nuestro país por privados, y no hay que olvidar que también hay propietarios y propietarios, ¿cierto? Exacto. Siempre ponemos el ejemplo de la persona que para sobrevivir durante la vejez, para compensar las malas pensiones, tiene una vivienda, pero también hay arrendatarios que tienen una relación muy asimétrica con un arrendador, por ejemplo, que es un conglomerado que tiene cientos de viviendas o decenas de viviendas en arriendo y que en el fondo tiene el control de lo que pasa con ese arriendo, porque si ese arrendatario no quiere seguir arrendando en esas condiciones, llega y se va, digamos. Así que es complejo. Yo creo que hay que cuestionarnos también hasta qué medida las condiciones que estamos generando en torno a la vivienda aseguran ese derecho o tenemos que hacer algunas modificaciones en ese sentido. Sí, recordemos que también hay todo un trabajo que se está haciendo en el marco de la llamada de emergencia en viviendas, que ha estado llevándose adelante por parte del Ministerio. Así que de verdad que ahí hay una preocupación, un tema a tomar en cuenta. Tal vez no llegar a estos mismos niveles o estándares, pero tal vez tratar de buscar alternativas. Es lo que también invitamos a todas y todos que puedan comentar en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, el más 569-2649-3001. Está entregada entonces la pregunta. También ahí han comentado nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a ir a los temas propuestos en esta jornada, Luz, Pablo, y nos quedamos con toda la polémica que ha habido en torno a la existencia o no del Tren de Aragua. Recordemos que hubo declaraciones
declaraciones del canciller venezolano que no cayeron para nada bien, el canciller Iván Gil, respecto a negar la existencia del Tren de Aragua. Afirmó que los supuestos integrantes de esta banda que aparecen en los videos tienen acento peruano y chileno. O sea, fue bastante claro y explícito en su juicio, y esto trajo consigo además la reacción de la ministra del Interior, Carolina Toá. Calificó un insulto lo dicho por el canciller respecto a este tema, y además lo otro es que la ministra dio cuenta de que en una actividad en Peñalolén, sin ir más lejos, es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda. Personas han perdido sus familias, la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios. Por eso es un insulto no al gobierno de Chile, sino que al pueblo de Chile y también a los pueblos de Latinoamérica. Parte de las palabras de la ministra. Les voy a dejar la palabra para que hablemos de esto, pero también me quiero quedar con la reacción o el impacto que puede generar en la opinión pública este tipo de cosas. Porque cuando se relativiza de una u otra forma, también la llegada de ese mensaje se multiplica dentro de la opinión pública. ¿Cuánto puede afectar también esto en la toma de conciencia clara de las implicancias de una instancia como es el tren o una banda como es el Tren de Aragua en la apreciación de la opinión pública? Pablo, parto contigo. A ver, creo que lo que dice la autoridad venezolana, creo que es casi una falta de respeto a tantos países, a tantas personas que han sufrido las consecuencias de este grupo y de otros relacionados. No sé si tenga mucho efecto interno respecto a lo que puede pensar la gente, dejar de pensar o no, porque ya está instalado el tema en Chile. Y por lo tanto, a partir de aquello, es que la gente tiene una percepción muy clara respecto a sus consecuencias, a su origen, y creo que ahí no hay mucho que discutir. Pero sí tiene implicancias desde el punto de vista de la posición de Chile a nivel internacional, ¿no? Como Estado, y de cómo de alguna forma multilateralmente se enfrenta a este tema. Sí. Porque recordemos que esto nace en Venezuela, es una cárcel que pasa a ser controlada por un grupo de organizaciones o personas que se la quitan al Estado prácticamente, o que el Estado decide que va a competir el monopolio del poder ahí. Y ahí hay un tema relevante que tiene que ver justamente con lo que Venezuela dejó o hizo para que este Tren de Aragua avanzara. Incluso hay reportes que, claro, uno podrá dudar un poco de su fiabilidad o no, pero de que justamente una de las políticas de Venezuela fue sacar a delincuentes de sus cárceles, justamente para tener un problema menos en su región y tener una zona un poco más controlada, porque las cárceles en Venezuela son un tema muy, muy difícil. Sí. Entonces, yo creo que son totalmente contrarias a la realidad lo que dice la autoridad venezolana, pero lo importante creo que tiene que ver con cómo desde los países más cercanos a Venezuela y los países limítrofes con Chile, se puede establecer justamente una política mucho más integral del combate a estas bandas. Porque ya sabemos que una vez instalada es muy difícil sacarla, pero al mismo tiempo estas mismas bandas en el país que se van organizando van teniendo como brazos distintos y van adquiriendo nombres diferentes y van adquiriendo también una forma de actuar distinta. Entonces creo que a nivel interno no tiene mucho efecto, pero sí exigiría una mayor respuesta colectiva desde los estados que han sido víctimas justamente de este problema. Sí. Luz, te dejo ahí la palabra para también entrar en esta temática. Se me vino a la mente también algo que se veía en La Tercera el día de ayer o anteayer, donde se daba cuenta también de las gestiones del embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, donde también se le había planteado el poder allanar un poco el camino para poder tener una relación más estrecha y en este tipo de cosas vinculadas a la seguridad tener un trabajo más eficiente. Sin embargo, parece que ha habido poco margen de acción para el embajador, hay reclamos también, en fin. Te dejo ahí la palabra para poder entrar en esta temática, ahí a propósito también de lo que decía Pablo respecto a cómo se trata en bloque esto. Sí, yo creo que efectivamente no es algo que vaya a tener mucho efecto a nivel interno en opinión pública o a nivel de las instituciones, pero sí creo que refleja algo que va mucho más allá de Venezuela y va mucho más allá del caso Tren de Aragua en particular, que tiene que ver con cómo hoy día estamos frente a fenómenos que son regionales y globales, que amenazan una serie de derechos de las personas, en este caso la seguridad humana,
pero que siguen teniendo un abordaje que es muy local y muy de país. Sí. Lo vimos también en su momento con el fenómeno migratorio y la crisis en las fronteras del norte, en que en definitiva no existe un diálogo prolífico, provechoso entre los países de la región que nos permita dar soluciones apropiadas a problemas que son regionales. Si seguimos abordando, y eso va mucho más allá de Venezuela, lo digo porque en definitiva a distintos problemas alguien no se quiere hacer cargo y no se involucra en la solución, pero estos problemas que son una amenaza global, en definitiva tienen que abordarse de manera global, y ahí tienen que existir alianzas fuertes y disposición de todos los países, porque en definitiva estos grupos de crimen organizado lo que amenazan es la democracia. En su base se apoderan de los territorios y también de la vida de las personas de alguna manera, y al amenazar la democracia dejan un flanco abierto para la aparición de populismos que amenazan también otros derechos. Entonces es un problema que es mucho más profundo que lo cotidiano, pero que requiere de respuestas sumamente articuladas. Sí, a propósito de lo que dice Luz, Pablo, las características que también tienen muchos de los gobiernos, donde los elementos de populismo pueden estar presentes eventualmente en quienes asuman los gobiernos. Y se me vino a la mente un poco lo que pasó hace algunos días atrás también en esta situación entre Ecuador y México, donde estaba el vicepresidente, ex vicepresidente ecuatoriano Glass en la embajada mexicana. Se le dio el asilo político, se decía que no se le podía dar por las características de los delitos cometidos, pero además Ecuador decidió entrar en la embajada. Esto da cuenta también de ciertos esquemas que se manejaban como dentro de la diplomacia y que no están manteniéndose. Esto de una u otra forma también puede ir afectando la forma en que comprendemos y tratamos de en forma integrada tratar los grandes problemas, puede ir afectándolo. Sí, yo creo que la región no pasa un buen momento desde el punto de vista de la cooperación entre los diferentes estados. En ámbito económico, más o menos el diálogo es más o menos fluido, dependiendo de dónde está ubicado, pero el diálogo más político ha sido un problema. Y de hecho, esta poca estabilidad o poca continuidad que se refleja es que cuando, por ejemplo, ganan varios gobiernos de derecha en el sector, se juntan, arman una alianza y después termina este gobierno y la alianza desaparece. Me acordé de UNASUR, no sé si se recuerda. Claro, y tiene muy buenas intenciones políticas y yo creo que era una buena instancia, pero los presidentes fueron cambiando de color político en los siguientes años y esa alianza terminó teniendo un poco efecto. El Mercosur existe, sí, pero más económico, el tema político está menos desarrollado. Entonces, hay una debilidad importante, yo creo, respecto a cómo la región responde a estos fenómenos que son nuevos, que son nueva amenaza a la seguridad y que requiere respuestas mucho más coordinadas por parte de los Estados. O sea, Luz decía algo respecto, por ejemplo, a lo de migración. En Bolivia, si Bolivia no hace algo distinto con respecto a sus políticas de migración, va a seguir entrando mucha gente por la frontera con Bolivia y no se le va a poder devolver si es que no son bolivianos. Sí. Entonces hay un tema que, claro, requiere respuestas más colectivas, más de región, pero uno ve que todavía falta justamente para eso. Hay desconfianza entre los presidentes, hay problemas internos en cada uno de estos países. Algunos con elecciones. Además, y con líderes muy particulares además que hacen difícil a veces las relaciones. Entonces, hay bastante que hacer y yo veo que justamente el tema político, la cooperación política en la región, es un tema al debe que uno puede observar. Sí. ¿Cómo ves ese tema también de la integración, Luz? Y yo traía a colación UNASUR. De repente se habla de la OEA que no está tan potenciada, algunos los ven con un poquito de desconfianza por el vínculo con los Estados Unidos. Es importante ver cómo tratamos de elaborar una estrategia, y más aún cuando nos encontramos, y traigo a colación de nuevo lo de México y Ecuador, en un país donde sabemos hay una gran crisis a propósito de la entrada del narcotráfico, mucho que viene desde México, y ahora cortas relaciones con México. Esto obviamente no solamente va a traer problemas para ese país, sino que además para el resto en lo que tiene que ver efectivamente con la introducción o la penetración del narcotráfico. Pero ahí también te dejo la palabra para entrar en ese tema. Sí, yo creo que ahí falta que algunos sectores se pongan de acuerdo consigo mismos también respecto de lo que significa la cooperación internacional y los órganos internacionales, porque en definitiva o queremos cooperación internacional o no la queremos, pero yo creo que el último tiempo hemos visto una tendencia a horadar
los organismos internacionales, a cuestionar la influencia que tienen las agendas internacionales, que son precisamente los espacios donde los países van a ponerse de acuerdo y que deberían también ser un referente para las personas que habitan los países respecto de hacia dónde vamos de manera global, nuevamente. Pablo hablaba de que lo económico hay más coincidencia, pero en lo político es donde estamos flaqueando. Claro, suele haber más coincidencia porque en Latinoamérica tenemos sistemas económicos más o menos parecidos, digamos, entonces nos movemos más o menos con las mismas reglas, pero efectivamente pareciera ser que los países no tienen la disposición de hacerse cargo de los problemas, y es difícil, y para eso tenemos que hacernos cargo todos juntos, digamos. ¿Eso es ideológico, Luz? No sé si será ideológico, yo creo que es más bien de conveniencia. Nadie quiere hacerse cargo de un problema determinado. No creo que necesariamente tengamos tantas diferencias de cómo solucionar los problemas, pero el costo que significa solucionar el problema, la responsabilidad que significa, yo creo que es un paso siguiente, y es muy grave porque en definitiva lo que hay del otro lado son personas, son vidas de personas y son derechos que se están vulnerando. Pasó en la frontera norte de nuestro país, que en definitiva, claro, hablamos de fenómeno migratorio como que fuera un ente abstracto, ¿cierto? Como una masa, pero son personas que están sufriendo y que pasaron por situaciones muy complejas, y asimismo el tema de la seguridad tiene desde el otro lado la situación de vida de personas y la vida cotidiana de las personas en sus hogares y en sus poblaciones. Entonces, no hay que perder de vista eso. Yo no creo que sea necesariamente un problema ideológico, yo creo que es un problema de quién le pone el cascabel al gato y quién se hace responsable, y por eso es importante hacernos todos responsables, porque así nos apoyamos, cooperamos y llevamos adelante una agenda en conjunto, digamos. No vamos dando palos de ciego con esta situación. Para cerrar el tema, Pablo, ¿cómo ves también ese tema, la forma en que desde los diferentes estados y dentro de los estados, desde las diferentes posiciones políticas, se va concibiendo los distintos fenómenos? Aquí citamos temas vinculados a migración, por ejemplo, pero los fenómenos que tienen que ver con el intercambio y la interrelación entre los países, ¿cómo ves también la forma en que se trata de concebir esto en forma más consensuada? Sí, quería volver al tema chileno porque tiene implicancia respecto a este acuerdo, o no sé el nombre exacto, que es lo que firmó el subsecretario Monsalve en Venezuela, justamente de acuerdo de cooperación en materia de información y todo lo que se discutió hace un par de semanas a partir del caso de Ojeda. Creo que ahí hay un tema que no tengo una posición clara, pero en la cual creo que es interesante ponerlo en debate, pensando que Chile necesita información respecto a las personas que entran desde Venezuela, pero si uno tiene la duda si es que Venezuela es la instancia o el país hoy día está en las condiciones para entregar información certera respecto a lo que efectivamente pasa con sus compatriotas. Entonces creo que como digo, no tengo una respuesta única respecto al tema, pero sí me parece que lo que ocurrió cuando Monsalve va a Venezuela con autoridades de la policía, se le debió haber dado una vuelta más, aun cuando, insisto, es muy necesaria la información que provenga desde Venezuela. Creo que la prudencia pudo haber indicado otra cosa respecto a firmar un acuerdo, aunque tenga un rango menor y esté muy limitado y con cierto control, de cómo tú te relacionas con un Estado que hoy día no está respetando a la oposición, por ejemplo, en Venezuela, que va a tener elecciones en un par de meses donde la oposición no va a poder presentarse en las condiciones que pudo haberlo hecho. Entonces creo que eso es interesante discutirlo. Como te digo, no sé si fue bueno o malo, pero probablemente se pudo haber pensado más las consecuencias que eso pudo haber tenido y tiene respecto a validar un Estado, de cómo tú compatibilizas lo que requieres tú como Estado para tomar decisiones como Estado de Chile, pero cómo hacerlo compatible con un país que hoy día está vulnerando la democracia y los derechos humanos de sus personas. Luz, también para cerrar el tema. Sí, yo creo que en relación a eso mismo, cualquier esfuerzo que se haga en razón de precisamente asegurar derechos de las personas es válido en la medida que se circunscribe a esa área, digamos. Yo creo que el obtener cierta información, independiente que no sea la más completa o la de mejor calidad, permite de alguna manera abordar ciertas situaciones a nivel interno que afectan tanto a personas nacionales como personas en situación de migración. Entonces, en definitiva, creo que ese esfuerzo atiende precisamente a esa intención, que es
fortalecer y permitir tomar ciertas acciones para apuntar al resguardo de ciertos derechos, digamos. No creo que eso necesariamente signifique una validación de una agenda completa de un país ni una situación completa, sino que atiende precisamente a un problema contingente que debe ser abordado y que no hay otra vía para obtener la misma información y para llegar a la misma solución, y es necesario en el fondo tender ciertos puentes. En la medida que tendemos ciertos puentes también podemos avanzar hacia soluciones que sean más generales, más comunes y más coordinadas, porque a la medida que nos seguimos alejando, no vamos a apuntar nunca a un esfuerzo articulado, coordinado entre los países para abordar las situaciones que son regionales. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos acá dialogando también durante la música con Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile, y Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad. Cambiamos de tema y nos quedamos con toda la crisis que ha venido de la mano de Huachipato. Sin ir más lejos, los trabajadores de la siderúrgica llegaron el día de ayer a La Moneda para dar cuenta de su malestar. Señalaron que no queremos 22.000 cesantes en la región del Biobío. Estuvieron también atentos a ser recibidos por los ministros de Economía y Trabajo. Manifestaron la urgencia de establecer sobretasas más altas al acero chino, que es particularmente el tema de fondo. Y yo les decía antes de ir al aire, acá esto tiene un olor a Lota 2.0 tremendo, por las implicancias que puede tener para los trabajadores y trabajadoras, pero además las implicancias que puede tener para la zona, que obviamente tiene al acero como uno de sus puntales para el desarrollo. Quiero entrar en esas temáticas con ustedes, saber cómo lo están siguiendo y particularmente ir observando las distintas soluciones que se pueden dar. Por lo pronto, el tema vinculado a la resolución que tome la Comisión Antidistorsiones, es fundamental, pero lo que hay detrás, familias, trabajadores y una zona que se va a ver afectada, obviamente que es complejo de manejar. Luz, parto contigo en esta oportunidad. Sí. Yo creo que precisamente el enfoque que tú planteas es el correcto. En definitiva, observar esta situación mucho más allá de las 22.000 familias de las que estamos hablando, sino a nivel territorial, cómo esto puede impactar. Y aquí yo quiero llevarlo a un lugar que no siempre vemos cuando estamos analizando este tipo de problemas, que es el impacto diferenciado que puede tener en la vida de las mujeres, precisamente este tipo de fenómenos que impactan un territorio determinado. Lo vimos en algún momento, y yo creo que podemos hacer un símil con lo que ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, cuando comenzaron las cuarentenas, y cómo eso impactó en la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares, que aumentó en sus niveles de denuncia, y ha pasado en otros países precisamente a raíz de fenómenos similares que aumentan la cesantía de manera exponencial y repentina en un determinado territorio, que efectivamente esto puede tener impacto, por ejemplo, en las situaciones de violencia que viven las mujeres dentro de los hogares. No es que haya una relación necesariamente, pero sí que requiere, además de las medidas que se tomen por parte del gobierno para mitigar esta situación y para evitar que ocurra un despido masivo y un cierre de Huachipato, por cierto, el cómo reforzamos las medidas a nivel de contención comunitaria para asegurar que la comunidad completa esté resguardada, y no solo pensar en el ámbito económico, los subsidios que se tengan que dar, la contención de carácter financiero a las familias, sino también cómo contenemos una situación social que puede ser compleja y que a nivel de género puede ser aún más difícil. Pablo, en tu caso, ¿cómo lo observas? Lamentablemente uno no ve un futuro muy bueno respecto a este tema. Está bastante difícil, la situación es muy compleja en Huachipato, y por lo tanto uno no es muy optimista respecto a lo que pudiera venir. Esto creo que, más allá de quien controla la fábrica, por decirlo de alguna manera, pone en cuestión una cosa que históricamente hemos vivido como país, que tiene que ver con la falta de capacidad del Estado y de los privados de anticiparse a algunas cosas. Y que de alguna forma, cuando las crisis ya están demasiado descontroladas o tienen muy poco ya ámbito de acción el gobierno o el dueño en este caso, ahí recién como que se pone la alerta y empezamos a discutir de estos temas. Y eso creo que es algo que ocurre constantemente en nuestra historia, y tiene que ver con una estabilidad un poco más estructural de respecto a cómo tú piensas el desarrollo. Porque claro, esto tiene efectos muy
negativo y muy importante en el empleo, que es esta cifra que se está repitiendo hace bastantes semanas respecto a las consecuencias que esto tendría, pero al mismo tiempo poco se discute respecto a nuestro desarrollo, respecto a nuestra política industrial, a nuestras políticas mineras. Creo que ahí siempre el Estado de Chile, que es un país en vías de desarrollo, como que muestra sus carencias. Sí. Y diagnósticos que están hechos. Yo me da la impresión de que hace como 3 o 4 gobiernos que se está hablando de cambiar la matriz productiva y no solamente quedarnos con las materias primas. Exactamente. Entonces, estos debates los tenemos cada cierto tiempo. Entonces, hoy día se habla de esto porque es Huachipato, pero hace 2 años se hablaba de otra empresa y en 3 años más vamos a estar hablando de una distinta. De esto basta mirar la minería con lo que está pasando ahí, que también hay falencias importantes. O sea, la misma Enami, Codelco y su manejo, y que tiene que ver con actores estatales y actores no estatales. Entonces, creo que evidencia justamente estas carencias que muestra el país, y que uno no ve que por lo menos en el corto plazo se puede revertir. Creo que la situación es negativa, más allá de que el gobierno pueda intervenir. Además está amarrado por el tema de China. Sí. Entonces es aún más difícil la solución, pensando que no es una decisión que corresponde solamente al ámbito local, sino que además tiene influencia y repercusiones para afuera. Luz, volviendo contigo, a propósito de lo que planteaba Pablo de las características con las cuales comprendemos los procesos productivos, aquí habla también de una comprensión a nivel país y de cómo también tratamos de modificar ese ADN que de una u otra forma estaba presente. Pero además yo quiero ir un poquito más a lo interno. A nivel regional me da la impresión de que tampoco se han desarrollado las capacidades ni las potestades para que efectivamente las industrias puedan tener un desarrollo pleno y de repente no dependiendo tanto de los fenómenos internacionales. De una u otra forma se tiene ese vínculo. Sin embargo, yo creo que a nivel regional se podría hacer un poquito más si es que potenciamos, ya sea la industria, no sé si de la mano de los gobiernos propiamente tales regionales, pero algo también podría colaborar en aquello. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la conversación que estábamos teniendo al inicio del programa, de cuál es el rol que le estamos dando al Estado también dentro del desenvolvimiento de las industrias, de los mercados del desarrollo y el progreso, porque efectivamente ha habido sectores que se oponen tajantemente a cualquier intervención del Estado. Seguimos teniendo un Estado subsidiario que relega las medidas estatales a cuestiones más bien mínimas, pero pareciera ser que hay situaciones que nos indican lo contrario, que efectivamente es necesario contar con regulaciones que sean más fuertes, que tengamos un Estado que sea capaz y que tenga las facultades para direccionar el desarrollo de manera mucho más profunda, y eso mismo traducirse a nivel local y regional para que cada región pueda direccionar su desarrollo también de manera más dirigida, porque en definitiva hoy día, claro, hay políticas estatales de apoyo, hay ciertos planes, se generan convenios internacionales, etcétera, pero en definitiva tenemos un Estado que está constitucionalmente muy limitado respecto del actuar que puede tener para influir en el mercado, que claro, se regula solo, pero suele no regularse en favor de los trabajadores, y en este caso es una muestra bien evidente de ello, que en definitiva debe existir alguna intervención que nos permita resguardar los derechos de los trabajadores a través de la dirección de ese desarrollo. Sí. Pablo, en tu caso, ¿cómo ves ese aspecto? Sí, quiero vincularlo con otro tema que también está en discusión, pero por un tema electoral, que tiene que ver con la función de los gobernadores regionales y los consejos regionales. Claro. En un Estado que históricamente ha sido muy centralista, con mucha presencia de Santiago en la toma de decisiones, se suponía que justamente elegir autoridades regionales, que ahora no se llaman intendentes, sino que se llaman gobernadores, al mismo tiempo de tener consejos potentes a nivel regional, que son como los concejales en los municipios, pero tener estos consejos regionales a nivel más macro, iba a permitir justamente discutir estas cosas desde las regiones. Y creo que ahí hay una de las principales falencias de justamente el proceso de centralización que ha vivido el país, porque hoy día, a diferencia de algunos años, elegimos directamente a estas autoridades, pero su competencia y su espacio de atribuciones, incluso de recursos políticos, técnicos y económicos, todavía es limitado. Entonces, creo que estas instancias son buenas para discutir algunos temas de fondo. Claro, la elección es lo más inmediato, quién se queda con el municipio, quién se queda con la región correspondiente, pero pone ahí sobre la mesa justamente debatir sobre cómo las regiones podrían tener mucha más incidencia, tanto a nivel de recursos, el presupuesto, pero también respecto a políticas más de largo plazo.
Y eso es una cosa que creo que se debería sacar como lección, no solo de este proceso que estamos viendo ahora, sino que de otros anteriores. Que si bien la demanda histórica fue de elegir a estas autoridades regionales directamente, todavía se puede, o hay espacios justamente para ajustar las políticas para que ellos efectivamente puedan tomar decisiones en el ámbito del desarrollo de su región. Cada región sabe dónde le aprieta el zapato, Luz. Pero parece que las decisiones se siguen tomando en Santiago y en Santiago no tenemos idea de dónde están apretando los zapatos de cada región y eso es bien complejo. Yo como persona de región lo digo, yo de región distinta a la metropolitana, en definitiva hay una serie de problemáticas regionales potentes, profundas, que pueden tener consecuencias en la vida de las personas, como la que estamos viendo en Huachipato. Hay situaciones en otras regiones que pueden ser similares y que tampoco llegan a conocimiento de la opinión pública en la metropolitana, de los medios nacionales, y tampoco pareciera ser necesariamente del nivel centralizado para adoptar las decisiones necesarias. Entonces, claro, tenemos como una desconexión entre la metropolitana y las regiones que genera estas situaciones que son súper complejas. Sí. Una gran pregunta también es si estamos a tiempo para tomar cartas. Pareciera que en el nivel de Huachipato y del acero estamos llegando un poquito tarde, pero los propios trabajadores se daban cuenta de que si cae Huachipato pueden caer otras empresas. Y aquí hablamos no solamente de la manera en que estamos concibiendo el desarrollo regional, sino que además de cómo estamos concibiendo a su vez el tema de los cambios en las hegemonías a nivel mundial. Poco a poco China ha ido entrando. Hemos observado todo lo que ha estado pasando al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde un momento China estuvo muy fuerte. Ahora Estados Unidos vuelve una vez que llega Milei, pero nos damos cuenta de que el continente se ha ido transformando de a poquito como en el campo de batalla económico de Estados Unidos y China. Me da la impresión de que ahí también no hemos estado respondiendo de lo mejor, Pablo. Sí, yo creo que es más o menos clara la respuesta, que tiene que ver con esta falta de capacidad de participarse, esto que tú decías de llegar tarde. Yo creo que es muy constante en nuestra historia reciente, incluso un poco más atrás, pensando en lo que fue el salitre y en otros minerales de su tiempo. Entonces, ahí hay un problema y cada vez que hablamos de si Chile va a ser capaz justamente de desarrollarse y tener condiciones distintas desde el punto de vista de la economía y la sociedad, este tipo de pruebas constantemente las reprueba Chile. Y ahí está como siempre justo en el camino de que si no logra superar esas vallas, difícilmente va a lograr un desarrollo distinto al que tiene hoy día. Porque es muy dependiente de ciertos países, de ciertos mercados. Es muy voluble también a lo que pasa internacionalmente con el precio de los commodities o similares. Entonces son carencias, debilidades importantes que van frustrando un poco y limitando el desarrollo que puede tener el país. ¿Luz? Sí, yo creo que a esto le agrego otro factor que hace necesario que nos vayamos adelantando, que bueno, ya estamos llegando tarde como planeta, pareciera ser, pero es el cambio climático, que en definitiva va a generar una presión en las industrias y en las poblaciones muy fuerte, para la cual los estados deben tener planes en el mediano y largo plazo también. ¿Cómo logramos darle continuidad a una política que aborde las posibles consecuencias, por ejemplo, de que el día de mañana una industria en un determinado territorio deba cerrar porque significa un peligro para la vida de las personas que se encuentran a su alrededor, o porque en un determinado sector no contemos con los recursos naturales necesarios para que la gente viva en ese lugar? Esas son cosas que van a ocurrir y que requieren efectivamente de una visión más en el mediano y largo plazo, pero también más transversal a nivel político. Yo creo que estas son precisamente el tipo de medidas que deben generar un consenso fuerte, sólido y profundo que trascienda a los partidos políticos, porque si no vamos a irnos peloteando y ir cambiando de plan cada 4 años y esto no va a tener un sustento suficiente para la vida de las personas. Las políticas de permanencia que tanto se esperan en diferentes ámbitos. Importante lo que dice Luz, Pablo, para ir ya cerrando también el tema y el panel, porque por ejemplo uno se pone a pensar en el mundo del vitivinícola, donde de a poquito los territorios donde se desarrolla las viñas, donde se desarrolla esta industria, se ha ido corriendo hacia el sur, obviamente por el tema del cambio climático, también en la misma agricultura, como la desertificación también va acotando los espacios para poder desarrollar este tipo de actividades que son fundamentales además para nuestro país desde la perspectiva de la exportación, y que decir también con el tema de los vinos, lo sabemos bastante claro lo importante que es para también nuestra economía. ¿Cómo lo ves también?
Sí, yo creo que estamos coincidiendo justamente en el mismo diagnóstico que es más o menos evidente, que tiene que ver con que hay elementos los cuales el Estado chileno le cuesta pensar. Uno tiene que ver cómo se relaciona con otros estados y cómo se relaciona internacionalmente con la influencia de los mercados externos, pero también con fenómenos como el cambio climático, que está presente y que es visible ya, que hay algunos que todavía lo cuestionan, pero que tiene ciertas manifestaciones cuales uno ya puede o ya lo está viendo. Sí. Entonces, y ahí hay poco también, o sea, hay mucho avance a lo mejor desde el punto de vista del debate en Chile respecto a avances en ciencia, en tecnología, pero falta esa vinculación con la política. Falta ese nexo en el que las políticas respecto a nuestro desarrollo, respecto al medio ambiente, respecto al cambio climático, sean y tengan una conversación mucho más directa con las decisiones políticas. Sí. Y eso creo que es la gran falta que uno ve como respecto a lo que está ocurriendo hoy día en Chile. O sea, hay un diagnóstico, yo creo que está más o menos analizado, cada región sabe sus debilidades, sus ventajas, las zonas en las cuales podría explotar más su economía local, los mismos etcétera. riesgos. Exactamente, pero eso cuesta llevarlo al nivel más de decisión política. Y por eso es que tocaba justamente el tema de lo que significa tener autoridades regionales electas, porque ellas, conociendo muy bien su región, podrían tener mucha más incidencia en temas de desarrollo. Hoy día alguien me podría decir que sí, deciden sobre el recurso, sí, pero son recursos limitados y son en ciertas esferas. Y supeditados al erario nacional. Claro, y en ciertos ámbitos, no en cualquiera. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad que claro, es difícil de tomar, pero hay una oportunidad para justamente debatir temas de fondo respecto a pensar un Chile distinto en términos de desarrollo y todo lo que ello conlleva. Sí. Luz, para ir cerrando el panel de hoy. Sí, yo creo que coincido en que falta ahí una conexión, porque creo que se están tomando ciertas decisiones, no solo, no hablo de nivel ejecutivo, hablo de manera bien transversal, no necesariamente basados en la evidencia, lo vemos en distintos ámbitos. Y ahí quiero recordar también la discusión en torno al proyecto para criminalizar la migración irregular. En esa discusión vimos un desfile en las comisiones de expertos, principalmente académicos, que hablaban de no solo que estábamos con ese proyecto transgrediendo obligaciones internacionales, sino también aportando evidencia de lo poco efectiva que era esa medida, y aún así eso no lograba permear las votaciones a nivel de comisión. Y tenemos que avanzar hacia allá, a tomar decisiones políticas basadas en la evidencia, observar la evidencia que se está produciendo y atender a ella, y no necesariamente al rédito político más inmediato que se puede tener con tal o cual decisión. No siempre va a ser la decisión más popular, pero puede ser la que tiene mayor efecto y aportar también desde la perspectiva de género. Ahí la ministra Rojas lo decía hace pocos días, el cambio climático tiene un efecto diferenciado en la vida de las mujeres, y eso necesariamente se tiene que incorporar, poniéndole el nombre que le quieran poner, perspectiva de género, enfoque basado en las mujeres, pero en definitiva revisar ese impacto diferenciado para poder abordarlo, y que no sea una política de igualdad formal que en definitiva deje de lado a las mujeres el día de mañana. El tema de la escucha de quienes toman decisiones, lo que decías recién, pero además también en la forma en que los elementos también vinculados al género se van incorporando en muchas de estas políticas públicas. Yo quiero agradecerle a Paula, a Luz, por habernos acompañado hoy día. Ya tendremos oportunidad de reencontrarnos con nuevos temas y poder ir abordándolos acá en Enlace USACH. Que estén muy bien. Un abrazo a ambos. Muchas gracias.